como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones en ellos, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Muy bien, vamos bien. ¿Se están acomodando? ¿Ya se acomodaron bien? ¿No? Ya va. Gracias a Dios, hermanos, damos que estamos llegando al final de mes. Y es el final del tema de las clases de este mes. Y el personaje principal, ustedes saben quién es, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si antes de estas 3 semanas que se ha estudiado este tema, ¿tenían ustedes algún personaje ejemplar a seguir del Antiguo Testamento? Un José, Elías, personajes importantes del Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto ha subido Josué en sus preferencias a seguirlo como ejemplo? Porque ese es un propósito también, ¿no? Si se habla de Josué, hay que ver lo positivo, hay que ver lo bueno, hay que ver los valores ahí y qué podemos tomar nosotros para aplicarlos hoy. ¿Qué tomarían ustedes de ello? Me tuve que poner a hacer conciencia con los temas, porque pues no he estado con ustedes estas 3 semanas de estudio de Josué. Y pues me tuve que echar los sermones, las clases pasadas, y gracias a esta manera que hay ahora, me pude enterar y dije, voy a ver qué dijeron los hermanos para que no repita lo mismo. Sí. Vamos a terminar la clase de hoy con el tema de Josué y recordando de que el propósito principal era tomar los principios básicos para poder triunfar. Y Josué ha estado demostrando esos principios básicos. El primero, la confianza en Dios. El segundo, la apropiación. O sea, lo que Dios decía, lo que Dios mandaba, lo que Dios usaba como una promesa, él lo tomaba como propia y había una acción que lo llevaba a ser pues valiente. La dependencia de Dios, ¿verdad? A veces se nos ha olvidado a nosotros que los ejemplos que tenemos del Antiguo Testamento son ejemplos a seguir el día de hoy. Y si hablamos de hombres como cualquiera de nosotros, tendríamos que mencionar lo más importante. Somos humanos, somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, pero ahora utilicemos los ejemplos dados para que podamos nosotros aplicarlos a nuestra vida y ser mejores. Y me toca terminar hoy con un principio básico para poder triunfar, que es la obediencia. Y haciendo un análisis, la obediencia pues es el núcleo, ¿no? La obediencia es la base, ¿verdad? Porque si no hay obediencia, no va a haber confianza en Dios. Si no hay obediencia, no voy a sentir propia las promesas de Dios. Y si no hay obediencia, no voy a sentir dependencia de Dios en todo lo que haga. La obediencia entonces tiene que ver mucho con el principio básico. Si en la obediencia no estamos siendo fuertes, entonces imagínense lo demás cómo están. Si el maligno que está conduciendo nuestras vidas sabe que la obediencia es una debilidad, sabe de que por medio de ello nos puede
derribar y por medio de ello pueden existir muchas cosas que van a eliminarnos. El texto base hoy es un texto que hasta muchos ya se saben de memoria, ¿eh? Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Son textos muy importantes, no solamente para nuestra vida hoy, sino en el momento. ¿Cómo es que Dios estaba dándole palabras importantes, ¿verdad?, a Josué, siendo que él era el próximo líder del pueblo de Israel? Y qué mejor que un gran consejo, ¿verdad? Quiero citar algo antes de decir lo siguiente. Josué. Josué significa Jehová es salvación. El significado del nombre de Josué. Josué sirvió como ayudante personal de Moisés durante ese tiempo de peregrinación rumbo a la tierra prometida. Y lo más importante, Josué fue representante de la tribu de Efraín y fue enviado a inspeccionar la tierra, y pues junto con los otros 11 espías fueron al lugar, y ustedes saben esa historia, ¿eh?, que Josué y Caleb fueron los únicos dos que se opusieron a los pesimistas, ¿eh? Mientras los 10 decían que no iban a poder porque había gigantes y pusieron ya pues las trabas, Josué y Caleb dijeron, sí podemos porque Dios está con nosotros. Bueno, eso lo quise citar porque para hablar del perfil de Josué me encontré un texto, y este texto quiero que lo analicemos. No me pierdan el libro de Josué, y sí quiero que busquemos el libro de Números, capítulo 27, Números capítulo 27, versículo 18. En este texto estamos hablando de, a ver aquí, Números capítulo 27, versículo 18. Vean, aquí encontré algo muy importante que tenía Josué. Dice así, 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Jehová dijo eso. Vean el concepto, ¿no? Jehová le dijo a Moisés, hay un hombre, se llama Josué, y la frase que me gustó, me llamó mucho la atención es, varón en el cual hay espíritu. Interesante, ¿eh? Porque nosotros, bueno, en mi caso, ¿no?, me gusta tomarme ejemplos de hombres decididos, valientes, un Elías, ¿se acuerdan, ¿no?, cómo es? Así. Pero si vemos a un Josué y vemos un concepto de Dios acerca de Josué, entonces decimos, bueno, Dios tiene un concepto de cada uno de nosotros. De Josué dijo, un varón en el cual hay espíritu de liderazgo, espíritu de paciencia, espíritu de nobleza, porque se pega todo lo que está aprendiendo
del gran líder. ¿Se acuerdan que estuvo con Moisés, no? Y de acuerdo a lo que dice la palabra, Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra, tenía mucha paciencia, y Josué, como pues ayudante, estuvo aprendiendo mucho. Me llama mucho la atención entonces el concepto que tiene Jehová de Josué: un hombre en quien hay espíritu. Para hablar de sucesores tenemos que buscar a alguien que de verdad mantengan el nivel, ¿verdad? Moisés, imagínense, buscar un sucesor para Moisés. Iba a ser complicado, pero años antes Josué comenzaba a andar con Moisés. Si ustedes recuerdan historias como cuando Jehová le entrega las tablas de piedra a Moisés, y Josué también estaba en el monte, pero no estaba hasta allá arriba, sino que estaba un poco antes de llegar. Y ustedes recuerdan de que mientras Moisés escuchaba ya un ruido, dice, ¿verdad? Se escuchaba algo diferente abajo, Josué estaba por ahí también. Y Josué es parte o forma parte de todas las vivencias o reacciones de Moisés mientras estaba descendiendo del monte Sinaí. De Josué entonces encontramos esta palabra: era un hombre en quien hay espíritu. Y qué mejor que Josué para poder ser el sucesor de este gran desafío o compromiso de poder llevar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, aquí tenemos un concepto que nos podemos llevar hoy. Jehová dijo que Josué era un varón en el cual hay espíritu. Ahora usted ya le va a completar con lo que estamos diciendo: espíritu de confianza, ¿verdad?, como se dijo en la primera clase; espíritu de apropiación a las bendiciones o a las palabras que Dios había dicho; y espíritu de dependencia. Lo que Dios prometía, él lo tomaba y lo aceptaba y estaba dispuesto a que esto se cumpliera. Y ahora podemos decir lo siguiente: Josué tenía un espíritu de liderazgo. Josué y la obediencia. Aquí apunté algunas cosas que pues nos van a servir de mucho para que conozcamos en qué sentido la obediencia de Josué fue parte importante en cuanto a lo que Dios mostraba o lo que Dios decía acerca de él. Josué y la obediencia. Josué aprendió a obedecer andando al lado del gran líder, y esa influencia lo ayudó mucho a poder ser un hombre preparado, ¿no? Depende de la influencia que tenga la persona con la que más conviva, así también va a ser su reflejo, ¿no? Porque muchas veces la persona a quien seguimos, quiera o no, aprende usted cosas de él. Cosas buenas, también cosas malas, ¿verdad? Si hablamos de jóvenes, la influencia del joven es tal joven, pero tiene sus ideas de pensar, sus maneras de hablar, sus maneras de comportarse, y este joven que lo sigue adopta las ideas y pensamientos de aquel, ¿verdad? Entonces, imagínense a un Josué aprendiendo del gran líder que es Moisés. Comenzando por ahí, la obediencia de Josué, para ello tuvo mucho que ver la compañía de muchos años con Moisés. ¿Qué tipo de compañías preferimos nosotros? ¿Qué tipo de compañías nos gustan para poder desarrollar nuestro cristianismo, ¿verdad? Si la compañía que nosotros aceptamos para fortalecer, fomentar el cristianismo que practico es la influencia de una persona que no le gusta el cristianismo, ¿qué creen que va a suceder, ¿verdad? Yo quiero crecer, pero esa influencia que me está proyectando la persona a quien estimo, a quien sigo, a quien doy mi corazón, hace lo opuesto a lo que yo quiero, va a afectarme. Por eso es importante, hermano, que la influencia que usted tome en la compañía espiritual, si quiere ser mejor cristiano, vaya usted tomando las influencias que lo proyecten, que sumen, que aumenten su fe y que aumenten su entusiasmo. Bueno, dije esto porque tengo 5 ejemplos aquí a mencionar acerca de la obediencia de Josué. El primero,
No vamos a leer los textos porque son capítulos completos, pero vamos a citar solamente la historia, ¿no? El primer ejemplo de obediencia de Josué, ya después de las palabras que escuchamos del texto base, es la conquista de Jericó. Y ustedes saben, hermano, que cuando Dios dijo que iban a conquistar Jericó, iba a suceder algo. Para quienes no han escuchado la historia, ¿cuántos tanques de guerra se utilizaron para derribar las murallas de Jericó? ¿Cuántas flechas? ¿Cuántas piedras hondas? ¿Cómo va a ser posible que una pared fortificada, como en el caso de Jericó, cómo es posible que una pared fortificada se caiga sin armas? Porque pues el día de hoy pensamos en armas, ¿eh? El día de hoy se gasta mucho dinero en armas, ¿eh? Bueno, ahí Dios le dijo a Josué que Jericó sería conquistado y que se utilizaría un proceso. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. ¿Qué es lo que iban a hacer diariamente? ¿Está rodeando la ciudad? Iban a rodear la ciudad. Una vez al día. Una vez al día. Y el séptimo, sí. Con las trompetas. Por eso la importancia del primer tema, la fe. Josué era un hombre de fe porque se necesitaba creer muy bien en Dios para reconocer que Dios, por medio de darle vuelta a una ciudad, imagínense, nosotros que somos más materialistas el día de hoy ya no creemos eso. Bueno, yo no creo en eso, porque soy más materialista, pues. Tal vez me está haciendo mal ver mucha película, mucha ficción, ¿verdad? Quiero un arma poderosa y sí, pero dar una vuelta a la ciudad, diariamente, una vuelta. Y dice la Escritura que, ¿qué? ¿En el día qué? Día séptimo, dieron 6 vueltas, 7 vueltas, ¿eh? Dieron 7 vueltas. ¿Y qué sucedió en la última vuelta? Tocaron las trompetas. Y gritaron. Tocaron las trompetas y todos gritaron, dice. ¿Y qué sucede en ese momento de esa explosión de sonido, de grito? Se derrumban todos los muros. La fe, ¿verdad? Bueno, Josué debe ser un ejemplo para nosotros en la fe, porque sabía que Dios iba a cumplir. Bueno, la obediencia de Josué, ¿verdad? Aprendió a obedecer andando al lado de Moisés, y cuando le tocó a él recibir la primera orden, obedeció tal cual, ¿verdad? Dio una vuelta diaria y el séptimo día dieron 7 vueltas. Y después de dar las 7 vueltas, gritaron y cayeron las murallas. La pared, que era la defensa de una ciudad, fue derribada. Y el nombre del Señor fue glorificado. Un ejemplo. El otro ejemplo, pues el pecado de Acán. Porque Dios había dado ya un castigo para quien desobedeciera los mandamientos. Eso es el capítulo 7, ¿verdad? Cuando ustedes lean el capítulo 7, ustedes saben de que cuando Acán toma algo que era prohibido tomar, lo esconde, y pues después Dios descubre quién es, ¿verdad? Y tienen que hacer pues el castigo. Josué tomó acción de corrección de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que él ya había aprendido en la ley de Moisés, de acuerdo a las leyes establecidas en su momento, y muere la familia, muere Acán y muere la familia. O sea, hablamos de que Josué es obediente hasta para practicar el castigo que en ese momento pues era correspondiente de acuerdo a la falta. Otro, la estrategia para poder conquistar una ciudad llamada Ai, H-A-I. La estrategia para conquistar esa ciudad, capítulo 8. Igual, es un capítulo que se lee todo, ¿eh? Pero solamente decimos, ¿qué es lo que le dijo Dios a Josué para poder conquistar esta ciudad? ¿Qué táctica de guerra iban a utilizar? ¿Se acuerdan, hermana Katy? ¿Alguien? Dios le dijo, vamos a hacer una emboscada. Un bloque de personas atrás, el otro bloque acá.
frente. Dice la palabra ahí, ¿verdad? Capítulo 8, que Josué obedece tal cual le había ordenado el Señor. Y esa emboscada llevó a la victoria a Josué y su pueblo, a los israelitas. Porque por medio de la emboscada, mientras los de ahí salían huyendo hacia el frente, creyendo pues que acá venían todos, resulta que acá estaban los demás, quienes esperaban a estos, y pues se produjo la victoria. ¿Qué quiero decir con esto? De que la obediencia de Josué no solamente era aplicada en la conquista de Jericó, al obedecer y su fe poner a la prueba. En el pecado de Acán, al tener carácter y corregir, ¿verdad? Corregir al pueblo en la maldad. Y en este caso, en las estrategias de guerra, también Josué obedecía el mandamiento de Jehová para poder llevar a cabo las victorias. Cuando hablamos de la renovación del pacto, ya después de que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, también sucede algo. Josué se pone al frente y Josué lidera al pueblo para que por medio del mandamiento dado a Moisés y por medio de la guía que Dios o Jehová había dado al pueblo, ahora Josué estaba dispuesto a que esto siguiera. Y ahí sí quiero que leamos Jueces capítulo 8, versículo 30. Mire, Josué capítulo 8, versículo 30. Vamos a leer hasta el 35. Josué capítulo 8, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, estamos en Josué 8:34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. La obediencia de Josué se manifiesta en cumplir al pie de la letra lo que Moisés había enseñado. No porque él era el líder, iba él a hacer las cosas a su manera, sino que ya había algo establecido de parte de Jehová y que había hecho con Moisés y ahora le correspondía a él. O sea, la obediencia no está abarcando solamente cumplimiento, sino hacerlo tal como eran. Y pues ya en una lectura muy larga, ya ustedes en casa, Josué del capítulo 13 al capítulo 22, encontramos a Josué y la asignación de la tierra. Porque la tierra se tuvo que dividir, se tuvo que repartir. Y ahí en esos capítulos encontramos a un Josué que reparte de acuerdo a las instrucciones de Dios. Mi familia, le voy a dar más. No. O sea, las instrucciones dadas de Dios, así se hizo. Era un hombre entonces obediente en todo y lo demostró en estas 5 cosas que yo apunté. En la conquista de Jericó, en el pecado de Acán, en la estrategia para conquistar la ciudad de Ahí, en la renovación del pacto y la asignación de la tierra. La obediencia entonces vista de diferentes puntos, ¿verdad? Josué, recuerden ustedes, Josué era un varón en el cual había o hay espíritu, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? La obediencia. Por eso, si tenemos fe, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Pero si
le ponemos la obediencia también a esa fe que ya tenemos, va a haber más fortaleza. Porque si usted tiene una fe firme, pero su obediencia no está tan firme, entonces se va a fragilizar todo esto y va a llegar un momento en donde se puede cristalizar, se puede derribar. Tenemos que tomar la obediencia como una parte muy importante para el cristianismo, y la fe que ya tenemos, vamos a unirla entonces a ello para que esto venga a ser una gran defensa a nuestra vida espiritual. La obediencia de Josué es un ejemplo para los cristianos el día de hoy. Y ahora quiero que tomemos entonces, ahora sí, el texto base de Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9. La obediencia de Josué es un ejemplo para los cristianos el día de hoy. Y quiero tomar este texto. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Lo leímos hace rato y vuelvo a mencionarlo por la importancia que va a tener en este momento. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un texto, bueno, el versículo 9, ¿quién se lo sabe de memoria? Así que levante la mano, ¿no? Josué 1:9, hermana, también yo, 3, 4, bueno. Ese texto es un texto de mucha fortaleza, porque sabemos de que si Dios está con nosotros podemos ser vencedores, pero también hay algo muy importante que recordar: la obediencia, si la practicamos, nos lleva al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cómo puede ser posible que si yo no soy obediente pueda alcanzar esas promesas que Dios me ha dado? Sin obediencia no voy a alcanzar ninguna promesa, ¿verdad? Porque pues la obediencia o desobediencia en este caso haría dudar de todo lo que Dios ha dicho y de todo mi esfuerzo, de toda mi vida física y de las cosas que yo pueda hacer a favor. Yo dudaría de todo ello y pues automáticamente las promesas de Dios se disiparían. La verdadera obediencia es completa y no solo cuando me conviene. La verdadera obediencia es la que se practica, y aquí quiero utilizar, o aquí les voy a hacer una pregunta: ¿cuántas veces, de acuerdo a Josué 1, del versículo 6 al versículo 9, cuántas veces aparece la frase esfuérzate y sé valiente? ¿Escuché un 4? Bueno. Esfuérzate y sé valiente aparece 4 veces. O sea, la obediencia, la verdadera obediencia es una que se va a fortalecer con esfuerzo y valentía, porque no es lo mismo ahorita estar juntos aquí, adorar a Dios y estamos juntos aquí estudiando la palabra, a que estemos allá afuera con gente que no es cristiana y que tengamos que demostrar lo que ahorita pues estamos haciendo bien tranquilos. Aquí estamos bien tranquilos y voltea a ver al hermano y pues le echa una sonrisa y qué bonito, ¿no? Pero allá afuera, donde no son cristianos, no podemos estar tan tranquilos, porque allá de otra manera lo que ellos van a querer es que nosotros nos enfriemos, que desobedezcamos, que perdamos la fe, que perdamos la apropiación de las promesas y que no hagamos y que no dependamos de Dios. Allá afuera está todo lo contrario a lo que Josué nos ha mostrado en estas 4 semanas. Las amistades o las personas que no son cristianas influyen en el sentido negativo, porque sin que nos digan ya no vayas a la iglesia, ya no te congregues, no creas en Dios, sin que digan eso, con su ejemplo, o sea, hablamos de ejemplo negativo, sus acciones negativas, la forma de reaccionar negativa, influyen mucho en lo que nosotros podamos hacer después,
Por eso la importancia de fortalecernos en la obediencia, en la fe, la apropiación y la dependencia de Dios. Porque aquí, pues estamos tomando las 4 virtudes de Josué, pero allá afuera, ¿qué tanto las estamos poniendo en práctica? La obediencia entonces no solo se va a manifestar aquí, pues aquí estamos en un momento de comodidad, digamos, ¿verdad? Comodidad en el sentido pues de que pues yo los veo y me animo, ustedes me ven y se animan y nos saludamos y nos animamos todos, pero cuando estamos allá afuera y estamos solos y tenemos que lidiar, ¿verdad? Tenemos que lidiar con la oposición, todo lo contrario a lo que hay aquí, entonces es ahí donde decimos, bueno, Señor, yo quiero tener esa obediencia de Josué. Que lo que he aprendido, que las órdenes que he recibido de Dios, con amor yo las pueda practicar, ¿verdad? Por eso la palabra, esfuérzate y sé valiente. Y me llama mucho la atención de que en el versículo 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. Porque no es lo mismo decir, voy a la iglesia entre hermanos ahí, ¿verdad? En un chat, ¿verdad? Nos vemos, nos vamos a congregar al rato, ¿verdad? Nos vemos al rato, a que haga yo un chat con una persona que no es cristiana y le diga yo eso. ¿A qué vas a ir, hombre, de tanto frío que hace? O sea, dense cuenta, tenemos que ser muy valientes para que esa obediencia entonces se fortalezca y sea la esencia en nosotros. La obediencia de Josué nos ayuda a valorar los consejos de Dios. Eso es un consejo para nosotros, ¿eh? Si queremos ser mejores cristianos, queremos seguir el ejemplo de Josué, esfuérzate y sé valiente. Y si se está apretando la tuerca ya, el maligno está apretando los tornillos para atacarnos, esfuérzate y sé muy valiente. Hay que redoblar esfuerzos y hay que fortalecer esa valentía para no ceder, ¿eh? Cuando se nos es atacado. Mantenernos firmes en medio de los desafíos, en medio de las pruebas, tribulaciones y ataques del enemigo. La obediencia, de acuerdo a este texto que leímos, la obediencia es bien aplicada en un corazón noble. En Josué había espíritu de obediencia, porque él no solamente aceptaba el consejo, sino que lo aplicaba. Si en su corazón hay nobleza, usted va a escuchar el consejo y lo va a aplicar, ¿verdad? Si no hay nobleza, usted va a buscar, le va a buscar algún defecto, algo que no cuadra a esa frase que me dijeron, y no va a hacer o no va a practicar el consejo sabio que le dieron. En este caso, la Escritura nos está dando un consejo sabio si queremos prosperar, si queremos ser cristianos verdaderos y si queremos agradar a Dios, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para tener la fe que tuvo Josué. Esfuérzate y sé valiente para poder apropiarte de esas promesas que Dios te ha dado. Esfuérzate y sé muy valiente para poder depender de Dios y demostrarlo frente a la gente que no es cristiana. Y lo más importante, esfuérzate y sé muy valiente para que la obediencia que el día de hoy estamos mostrando sea una obediencia de corazón, ¿verdad? Si es de corazón, donde quiera que andemos, se va a mostrar, ¿verdad? Va a ser natural, ¿verdad? Si es una obediencia forzada, si es una obediencia que no está bien aplicada con esos principios espirituales, vamos a encontrar las primeras debilidades que utilizará el maligno para que nuestros corazones comiencen a enfriarse y comencemos a disminuir en nuestra vida espiritual. La obediencia en meditar la palabra. ¿De acuerdo a lo que dice el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué también demostró que meditaba en la palabra, ¿eh? ¿Y cuál es el ejemplo de ello que me acuerdo?
cuando fueron derrotados por aquella ciudad de ahí, que era una ciudad muy, muy pequeña a comparación del pueblo israelita, ¿qué es lo que hizo Josué? Se puso a orar, ¿verdad? Señor, Jehová, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido, verdad, Señor? ¿Verdad? O sea, mostró Josué un respeto y mostró Josué un deseo de estar cerca de Dios en un momento difícil. Se puso a orar, o sea, es una señal de querer estar, de no desprenderse de la comunión con Jehová, sino que Josué sabía de que lo que había escuchado de la ley por medio de Moisés, de lo que había leído, de lo que había aprendido tanto tiempo de estar en ese caminar con el pueblo de Israel, en esta oportunidad le hacía era muy importante para él, porque por medio de esa oración que Josué hizo, para poder saber qué sucedió, por qué fuimos derrotados por esa ciudad tan pequeña. En esa seña, en esa muestra de Josué, de querer estar cerca de Dios y querer agradar a Dios, encontramos una cosa muy importante. De acuerdo a lo que dice el versículo 8, Josué meditaba en la palabra de Dios de día y de noche, y esa meditación le permitía a él hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En los momentos difíciles, él oraba a Dios y quería encontrar una solución sabia para poder resolver el problema en el que se encontraba. Bueno, estamos hablando entonces que lo que sucede en el capítulo 1, versículo 8, a lo que sucede en el capítulo 8, cuando fue lo del enfrentamiento con esa ciudad de ahí, a un hombre que estaba poniendo en práctica el gran consejo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? ¿Cómo estamos en ese respecto? Yo sé que el día de hoy meditamos muchas cosas, ¿verdad? El cuerpo de hoy es diferente al cuerpo de antes, ¿verdad? Nuestros abuelos no meditaban mucho porque pues ellos eran hombres sanos, ¿verdad? El día de hoy, ya ven, ¿verdad? Hay enfermedad, hay problemas, ¿verdad? La tecnología en ese sentido nos ha afectado porque ahí nos ponemos a ver los problemas que hay en tal ciudad. Y de por sí que tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Y andamos con los problemas que tenemos suficiente, pero ahí estamos agarrando más problemas, ¿verdad? Que en la ciudad fulana de tal, ¿verdad? Ya ven, el pecado y sus efectos, ¿verdad? Hijo. Y cambiamos la noticia y acá encontramos otra noticia, que en la ciudad fulana de tal, ¿verdad? Imagínense, tantas cosas que estamos agarrándonos nosotros y que nos hacen olvidarnos de lo más importante. Meditemos en la palabra del Señor. Cuando nos da el insomnio, ¿qué meditamos? No sé, ¿verdad? A mí cuando me da el insomnio y tengo tema, aprovecho, ¿no? Pero a veces no es eso, pues. A veces, bueno, ahorita estoy censurado porque hay pero pensamos cosas, pues. No meditamos en la palabra. Si eso hiciéramos, diríamos: Señor, mi vida en este momento se encuentra en encrucijada. Sé conmigo, Señor. Pero no, nos metemos en los problemas de los que vimos en esas noticias. Y yo sé que pues, Dios está actuando también para allá. Lo que quiero decir es de que la meditación que hacemos el día de hoy ya no es tanto en la palabra, ni en la comunión que tengo con Dios, ni en el estar cerca de Dios, sino que me estoy uniendo a lo que toda la gente está preocupada, ¿verdad? La invitación que tengo de parte de Dios por medio de Josué es: meditemos en la palabra. Lo que usted ha aprendido, lo que usted haya aprendido. Si usted ya aprendió mucho, tiene mucho que meditar. Si usted solamente ha aprendido una cosa, eso medite. Señor, ayúdame a poder ser como Josué, obediente, ¿verdad? Y se tuvo que esforzar y tuvo que ser muy valiente para poder agradar a Dios. Bueno, como sonó el timbre, solamente quiero decir lo siguiente: la aplicación. Para los padres de familia, bueno, hablemos de cuando éramos pequeños. Bueno, pues no están ahorita, pero para ustedes, ¿cómo lograron cultivar la obediencia en sus hijos? ¿Cómo lograron cultivar la obediencia en sus hijos? ¿Con cinturón? ¿Con amenazas?
o cómo lograron que sus hijos fueran obedientes a través de... ¿Se dan cuenta? Cuando estaban platicando los mayores y pasaba uno de niño, ya ven, uno pues inquieto. ¿Y qué nos hacían? Un tosido. Ay, ya. Sabía que era mío. Híjole. Y ahora espérense cuando ya no esté la visita, porque pues no se olvidaba. O sea, la manera de cómo nos hacían obedecer. Pues agradecemos, ¿verdad? La manera de cómo, no sé cómo les tocó a ustedes, tal vez fue fuerte, tal vez fue difícil, pero si nos sirvió para que obedeciéramos, bueno, gracias a Dios. Ahora nos toca a nosotros hacerlo y tratemos de ser sabios, ¿verdad? Para que esa obediencia se logre con sabiduría, ¿verdad? Y Dios nos llama a la obediencia a sus hijos de una manera tierna y natural, ya no nos llama sin amenazas como en el Antiguo Testamento. Muchos textos, Levítico 26, capítulo 26, habla de castigo para los desobedientes, ¿verdad? Si tú cometes esta atrocidad, este es tu castigo. Si tú cometes esta maldad, este es tu castigo. O sea, la obediencia se promovía por medio de las amenazas y castigos. Y muchos obedecían por miedo a ser castigados, ¿verdad? Muchos hijos el día de hoy obedecimos por el miedo al chicote, ¿verdad? O sea, el día de hoy, hermano, como cristiano, ¿qué es lo que cultiva su obediencia? ¿Acaso el castigo? ¿Se dan cuenta que Dios no nos está diciendo si desobedeces? ¿No? El Señor nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Si quieres ser prosperado, si quieres estar bien, si quieres ser próspero, si quieres ser triunfador, esfuérzate y sé valiente, sé obediente, sigue ejemplos de los grandes hombres de Dios. Leamos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 12, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, la obediencia podemos utilizar nosotros de una manera muy personal, el decir, Señor, yo quiero ser obediente y quiero ser humilde para agradarte, porque yo no quiero que por mi desobediencia vaya a ocupar el lugar del castigo del diablo y sus demonios. Y también quiero terminar con el texto de primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, que dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso lo dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Pero ¿qué decimos nosotros, verdad? ¿Será en verdad que los mandamientos del Señor no son difíciles de aplicar? Pues dicen que dependiendo del grado de espiritualidad, pues así habla la persona, ¿verdad? Juan, el gran discípulo del Señor, ¿verdad?, dijo que los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Usted cómo se considera en ese sentido, ¿verdad? Por eso, el ejemplo de Josué es un ejemplo clave. Si queremos agradar a Dios, obedezcamos como Josué. Que haya espíritu en nosotros, espíritu de fe, espíritu de obediencia, espíritu de apropiación y espíritu de dependencia de Dios. Lo más importante, hermano, esfuérzate y sé muy valiente, porque saliendo de aquí, el ambiente en el que vivimos es un ambiente difícil, ¿verdad? Y ese ambiente difícil es una prueba, es una lucha para todos nosotros. Pero si Josué pudo, si los grandes hombres pudieron, porque Dios estaba con ellos, también nosotros podremos. Solamente fortalezcamos nuestra fe en Dios y seremos vencedores. Hasta ahí vamos a dejar el tema porque pues sonó el timbre y ustedes saben que de una manera o de otra, pues lo que queremos es que ustedes digan algo.
¿Tienen algo que decir, algo que mencionar acerca de Josué y la obediencia? ¿O de lo que Josué hizo en todas las 4 semanas que se estudió este tema? José fue uno de los personajes muy nobles, muy humildes, muy servidores. Él venía de él conoció su condición pues de ser siempre en todo el mejor, hermano. Sí. Y ponerse un ejemplo. Así en las acciones que él hacía, él era aguador. Y pues era un gran aguador. Nunca dejaba a los trabajadores que estaban haciendo los trabajos, ¿verdad?, de los egipcios sin el agua. Era muy responsable, amaba mucho a todos. Un hombre de bajo perfil, voy a usar la palabra, Sí. calladito, pero que vino a darnos una gran enseñanza, una gran lección. Que por lo menos a partir de hoy digamos, quiero ser como Josué. 1, estar al nivel de Moisés y liderar al pueblo y llevarlo pues al cumplimiento de la promesa que Dios había dado de llegar a la tierra prometida. Mantenerse con ese espíritu de liderazgo, de obediencia, de fe, de amor y dependencia de Dios para lograr vencer a los enemigos que estaban dentro. En este caso, ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero estaban los gigantes de los que se mencionó. Y aprender de Josué de que no es en vano los años que ustedes han estado sirviendo a Dios junto a personas influyentes en la fe. Echa una mirada discreta, hermano Campos. No es en vano, escuche bien lo que le voy a decir, no es en vano lo que todos los hermanos han visto en usted. Usted es un Moisés para nosotros y esperemos de que esa influencia que el hermano está haciendo en nosotros como Josué, llegue el momento donde nos toque ahora demostrarlo, pues. Porque ese es el tema aquí, de que Josué quedó solo y que dijo, ay, me falta Moisés. No, Josué se sentía capacitado porque había recibido instrucción y porque había influenciado bien de lo que había recibido de Moisés. Así que ahí estamos, hermanos. Somos los Josués. Y el ejemplo, el legado que tenemos es para que nosotros lo apliquemos. ¿Alguien más? Oh Señor, transforma